quiero empezar un poco mostrando esto, la importancia de las cadenas forrajeras en nuestra región. Quiero hablar de la importancia porque justamente me parece que tenemos bastante poco hecho al respecto, son muy pocos los establecimientos que se basan en el establecimiento de cadenas forrajeras y que a veces las vamos piloteando como se puede. Esta es una foto que me comparten, yo trabajo bastante con el sector manicero y bueno, desde hace un par de años siempre hay como dos puntas, ¿no? ¿Quién tiene la culpa respecto de los procesos erosivos que se generan en la zona? Si son los maniceros, si son los ganaderos, y bueno, y entonces siempre hay un tire y afloje. Específicamente esta foto me la pasan desde un helicóptero, bueno, un colega que trabaja en el sector manicero, y bueno, y hace referencia al pastoreo de lotes que salen luego de la cosecha de maní. Pero bueno, está enlazada con otras cuestiones que vamos a ver más adelante. Algo muy común que también escucho en la zona es que, bueno, pasa muy poco tiempo, pasa 20 días que no llueven y empiezo a encontrarme con productores que me dicen, nos hemos quedado sin pasto ya, no tengo rebrote de tal cosa. Y bueno, yo interiormente me quedo pensando en otras cosas, ¿no? Me quedo pensando en que no tenemos cadenas forrajeras establecidas, que la vamos piloteando sobre la marcha, y bueno, y un poco quería que nos pusiéramos a pensar cuál es la definición de cadena forrajera. Las cadenas forrajeras son establecidas en distintos tiempos, digamos a corto, mediano y largo plazo, y es una herramienta de gestión. Otra cuestión que siempre vemos desde la institución o como colegas es que todo lo que son tecnologías de insumos pegan fuerte, pero todo lo que es tecnología de procesos nos cuesta incorporar. Y les cuesta a los productores también incorporarla. Y a veces, con la misma cantidad de insumos, se pueden lograr cosas distintas en el proceso. Bueno, la cadena forrajera es una forma de prever o de estimar en el tiempo cuál va a ser la calidad y la cantidad de forraje que tengo. O sea, es un balance entre la demanda y la oferta. Y además, dentro de esto debo estar contemplando infortunios, como puede ser un periodo de sequía, un periodo de inundación, o algunas otras cuestiones interesantes. Respecto de la oferta, lo que hacemos es medir la cantidad y la calidad del pasto que tenemos, y respecto de la demanda, bueno, cuáles son, a qué nos estamos dedicando en nuestras producciones ganaderas, cuáles son los bovinos que tenemos, en qué estadio, digamos, si estamos haciendo una recría, si estamos haciendo terneros, si estamos haciendo lechería, digamos, y cuáles son las categorías que tengo en estos establecimientos. Un dato no menor, que se lo consulté a David de Negri, que va a hacer la presentación posterior, y él me comentaba que es un dato, bueno, tomado de SENASA y de otras entidades del IPCPA, y el INTA también, es el porcentaje que tenemos de preñez a nivel país. A nivel país le estamos dando de comer a 100 vacas, pero solamente el 65% se preñan. En el caso de las vacas, y en el caso de las vaquillonas es un poquito mejor, es el 70%. De todas formas, esto es un promedio de los últimos 5 años, ¿no? Como para que ustedes vean cuáles son las ineficiencias que tenemos. En el medio pasan un montón de cosas, pero gran parte de las cosas también que nos suceden tienen que ver con la condición corporal que estamos teniendo de estos animales a campo. Creo que la sequía de la campaña pasada la vamos a estar viendo, y ya muchos productores me lo han comentado, digamos, siempre en ganadería vieron que pega a largo plazo cuáles son los problemas que luego nos acarrean. Cuando hablamos específicamente, que un poco ya les comenté, de lo que es el requerimiento del ganado, tenemos que estar pensando en cuál es el peso vivo, el tamaño, sexo, en qué mes de gestación se encuentra, por ejemplo, en el caso de todo lo que es ganadería de cría, si está destinado a producción de leche o no, si pretendo una ganancia o una pérdida de peso vivo. Esto lo manejo en función de condición corporal y la situación en la cual me encuentro en el establecimiento respecto de lo que es forraje. ¿Cuál es la composición de esta ganancia o pérdida? ¿Cuál es el estado corporal que actualmente tengo? Que vieron que en vaca de cría y en otras categorías también me puedo manejar bastante con esto.
Y bueno, ¿y cuál es la concentración energética del alimento que estoy ofreciendo? Transcribí un ejemplo para que tomáramos, digamos, como para ver más o menos cómo se realiza esta planificación con respecto a qué es la receptividad. Lo que hacemos es evaluar cuál es la demanda que vamos a tener. Por ejemplo, si tenemos una vaca que tiene un requerimiento de 18 calorías por día, por 365 días, tenemos digamos, una necesidad de alimentar a este animal con 6.570 megacalorías por animal por año. Esto lo voy a multiplicar luego por la cantidad de animales que tengo. Esto es considerando que voy a tener una vaca de cría que cría un ternero durante 6 meses hasta su destete. Y la receptividad, tengo dos formas de hacerlo, o tres si se quiere. Una es estimando o midiendo cuál es la cantidad de kilos de materia seca que tengo en campo, multiplicándolo por las megacalorías que tienen por ejemplo, en este caso, multipliqué, digamos, por un pastizal, y entonces, dividiendo la cantidad que requiere un animal, me da la receptividad, que es la cantidad de animales que yo puedo tener en un determinado sector. O sea, yo en este caso, por ejemplo, podría tener 1,13 animales por hectárea. Y puse el abanito porque también nosotros podemos medir, mirar tablas, o también usar algo que solemos tener, que es la mano oscilante del masomenómetros, pero poder estimar alguna cantidad al respecto. Lo otro que también nos ha pasado dentro de todo esto que venía comentándoles es que los sistemas son complejos porque también hemos tenido un avance de agricultura, entonces todo lo que es la ganadería se nos ha comprimido en sectores de mucho menor productividad. Y esto nos mete en un desafío muy importante porque la adaptación que estas especies tienen a los distintos ambientes es muy distinta. Entonces nos tenemos que ir adecuando a poder implantar pasturas de diferentes tipos según la situación en la cual estemos. Me parecía importante mostrarlo porque eso también nos ha pasado, ¿no? Que antes la ganadería teníamos la posibilidad de elegir determinados lotes, ahora estamos muy apretados en sistemas muy frágiles. Esta es una foto también, la primera también era una foto de un sistema frágil, y este también es un ejemplo del mismo. Si tuviésemos una planificación forrajera no estaríamos viendo este tipo de fotos. Esta es otra foto que también me compartieron, me la compartió Erika Martínez, es una foto de un cultivo, digamos, salía de un rastrojo de maní, con una cobertura que ustedes pueden ver que ha quedado muy poquito, sobrepastoreada, y que hemos llegado a una situación de erosión eólica muy intensa. Buscando un poco de información, me doy cuenta que, bueno, no soy la única que pensaba en estas situaciones, sino que también el ingeniero, me falta una S, Carlos Frasinelli, del INTA de Villa Mercedes, que es un técnico muy reconocido y que ya está jubilado, que lo hemos tomado de referencia en un montón de temáticas que tienen que hacer, digamos, que tienen que ver con ganadería. Él también habla de este es un artículo, por ejemplo, presentado en un congreso en el cual, digamos, hablaba de ganadería, pero en una de las partes de la presentación también habla de esto de llevarnos hacia suelos mucho más frágiles, y que sufren problemas de erosión hídrica o erosión eólica. Si bien está referido a Villa Mercedes o a San Luis específicamente, también tiene que ver con lo mismo que yo estaba planteando. Y que hay una disminución de la capacidad de carga en los establecimientos justamente por el hacinamiento en sectores mucho más frágiles y de menor producción. Logramos un poco con los datos que mencionamos antes respecto de lo que es planificación forrajera, respecto de lo que es poder tener algún dato, es establecer la predicción de cuáles son las producciones de las pasturas, hacer una planificación del rodeo que tenemos y cómo lo vamos a alimentar. Y bueno, y esto depende de cada establecimiento y de la intensidad que yo le quiero dar a este sistema de producción.
¿Cuándo nos damos cuenta de que no tenemos cadenas forrajeras armadas y adecuadas? Cuando no llueve durante un mes y empezamos a escuchar estas situaciones. Que no nos llueva en nuestra zona durante un mes debería estar en los planes. Es una pregunta, pero en realidad también es una afirmación, porque es algo bastante común que nos suceda. Algunas preguntas que me gustaría que se queden pensando es, bueno, ¿cuál es la base forrajera sobre la cual estamos trabajando? Si lo estamos haciendo sobre perenne o sobre anuales, veo muchos productores trabajando sobre anuales en forma exclusiva. Y la otra cuestión es que, bueno, que no hay recetas y que, por supuesto, cada establecimiento tiene que adecuar su sistema de producción bueno, a su caso. Conozco, digamos, el productor más grande de la zona, de esta zona específicamente, trabaja solo sobre anuales. Si bien es algo que yo no recomendaría, se hace. Y si bien no hay recetas, sí hay muchos casos que pueden ser situaciones extrapolables. Para ver un poco cómo armar la cadena forrajera, nos tenemos que remitir a cuáles son las precipitaciones que tenemos en la zona. Y bueno, no es una cuestión menor. Nuestras precipitaciones rondan, este es un promedio, digamos, acá estamos mirando las precipitaciones desde hace 59 años para atrás. Si bien ustedes la media, como pueden verla, está en 7,16 milímetros por año, tenemos mucha variabilidad. Hay años con 1.100 y, por ejemplo, qué sé yo, el año pasado lo consideramos bastante seco con 552, pero hubo años peores en los cuales no se llegó a los 400 milímetros. Entonces digo, si bien vamos a planificar para 716 milímetros, también tenemos que estar pensando en que podemos estar con muchos más o con muchos menos. Y eso es lo difícil de poder manejar y pautar. Después otra cuestión que también nos está tirando respecto de cómo armar la cadena forrajera es cuál es la precipitación, digamos, distribución de las precipitaciones en el año. Como ustedes pueden ver, es muy marcada nuestra precipitación a partir de septiembre, octubre, o sea, es primaveral y en parte del verano y del otoño, ¿no? Acá generamos en general toda la recarga que después trasladamos al invierno. Pero no es esperable que llueva en el invierno, con lo cual es algo que también tenemos que estar poniendo, digamos, en la mesa a la hora de planificar cuáles son nuestra cadena forrajera. Bueno, acá les quería mostrar, cuando hacía referencia a anuales versus perennes, quería mostrarles esta foto respecto de lo que son el sistema de raíces, ¿no? Acá vemos en el ejemplo raíces de avena, raíces de trigo, raíces de maíz, y vemos, bueno, la reina de las forrajeras a nivel país, que es alfalfa, ¿no? Quiero que pensemos en esto también, porque cuando uno establece cadenas forrajeras en base a anuales, está tomando agua desde mucho más arriba que cuando lo hace en función de perennes, ¿no? Y eso para nuestra zona es importante. Acá les voy a mostrar, bueno, rápidamente cómo es una cadena forrajera con una carga baja, con una carga alta, que se ve en la próxima diapositiva, pero bueno, la idea es que cuando yo tengo un sobrante, que es algo que en general no pasa en los sistemas ganaderos, porque siempre estamos muy comprimidos y muy compactados, lo que se puede hacer con el sobrante justamente es diferirlo. Que esto en general pasa en el verano o digamos, en el otoño y en la primavera en nuestra región, cuando estamos en una cadena forrajera en base a alfalfa. Esto es lo que nos pasa cuando estamos con una carga animal alta. Lo que nos queda de remanente para poder diferir es mucho menor. Entonces nos queda un bache muy importante para poder cubrir, ¿no? Bueno, acá están específicamente las estaciones del año, que como les decía, coincide con el otoño y con la primavera, los momentos en los cuales yo puedo estar difiriendo reservas hacia un lugar y hacia otro. En este caso, por ejemplo, vemos una curva, digamos, de un balance forrajero y, digamos, en función de cómo evoluciona también en función de las estaciones del año.
Y bueno, y también vemos cuáles son los momentos en los cuales tengo bache y cómo podría estar cubriéndolos. Esto es en función de si estuviésemos hablando solamente de una pastura base alfalfa, y estos baches, por ejemplo, en el caso del invierno, lo podemos estar cubriendo con un maíz o un sorgo diferido, con verdeos invernales, con silajes, con rastrojos, y ya vamos a hablar un poquito más adelante, pero bueno, yo creo que el consumo de rastrojos, cuando es, digamos, controlado, se puede realizar también. No como digamos, como un alimento en forma exclusiva y durante 5 meses en forma permanente los animales en un lote, pero sí en una forma, digamos, mucho más controlada. Y acá, por ejemplo, este otro bache de verano, por ahí se puede cubrir con sorgos en pie, o también en el caso de que hayan quedado restos de silo. Otra de las preguntas es, bueno, ¿todos los verdeos invernales son iguales? Bueno, acá tenemos un trabajo de Tommaso que lo quiero mostrar, y no, la verdad es que no son todos iguales. A su vez, digamos, tienen mucha diferencia entre especies, y después vamos a ver otras fotos también en la cual vamos a ver que también hasta dentro de una misma especie hay cultivares distintos que hacen que esta curva sea muy diferente. Por ejemplo, se han difundido mucho los cultivos de cobertura en nuestra zona, y nadie sabe qué centeno está sembrando, si está sembrando un centeno de ciclo corto o un ciclo largo, y esta curva de producción, no es esta curva, esta barra de producción es muy distinta en función de si es uno o si es otro, ¿no? También, digamos, hay resistencia de estas especies y entre cultivares entre sí también a lo que es heladas, arroyas. Acá, por ejemplo, si bien esta especie es trigo, es una foto de la campaña pasada, de cómo se comportó Baguette 750 versus Baguette 620 con respecto a tolerancia a frío. Como ustedes ven, digamos, el sector, la raya amarilla la puse yo, pero bueno, si la saco, ustedes se dan cuenta exactamente de cuál es la situación en la cual le estoy haciendo referencia. En una vemos casi el 100% del rastrojo, en el otro el rastrojo no se ve. Hay una pérdida de área foliar muy importante por efecto de helada. Esto es Baguette 720 versus Baguette 620. Después también dentro de las especies tenemos momentos muy diferentes respecto de la entrega de los forrajes. Por ejemplo, ahora estamos en plena producción de centeno en estos momentos, pero luego centeno cae rápidamente su producción, o en realidad se encaña y ya no es palatable para los bovinos. En cambio, por ejemplo, en el caso de avena tenemos 2 momentos de producción bastante marcadas. Si la fecha de siembra fue temprana, fertilizada adecuadamente, tenemos una producción, digamos, una producción bastante interesante al principio y una después al final, que a veces esta final suele ser a veces más importante que la que marca la curva, porque una avena granada tiene digamos, una palatabilidad y una energía mucho más alta que lo que puede ser un centeno. Otra cuestión a la que quiero hacer referencia, y ya les voy a mostrar datos concretos y que están recién salidos del horno, que tienen que ver, bueno, con lo que es la disponibilidad de agua, lo que es, si hablamos de limitantes, digamos, primero empezamos por agua, luego seguimos por nitrógeno, tercero seguimos por fósforo. Tenemos muchos campos en nuestra zona que tienen menos de 10 partes por millón, que es el valor que estaríamos tomando de referencia y a partir del cual tenemos respuesta en la fertilización fosforada. Y el otro tema es el control de malezas, sobre todo no en verdeos invernales, pero sí en sorgos forrajeros, que es un problema bastante importante que tenemos y del cual no nos estamos haciendo cargo. Esta es una curva típica de respuesta de fertilizante, digamos, de nitrógeno o fertilizante agregado al suelo en un verdeo invernal o en una gramínea específicamente. Esta es una foto que tomé esta semana, pero hoy vi varios lotes también en la ruta muy similares. Cuando yo les cuente qué es esto, se van a dar cuenta que hago referencia, pero vieron que es muy común en nuestra zona hacer una mano de doble acción y sembrar directamente los verdeos de invierno. Luego vamos al lote y vemos
como todo el cultivo, en su gran mayoría en un estado, y en algunas partes sobresaliendo unos penachos con una producción mucho mayor. Este es un cultivo de centeno que actualmente se está pastoreando. Y bueno, ¿qué es esto? Esto es presencia de heces, ¿no? Es un lote ganadero, esas manchas es efecto de bosteo. Entonces, ¿qué me está indicando esto? Que yo en realidad acá me estoy perdiendo, por no fertilizar, me estoy perdiendo de producir esto, porque en realidad la primer limitante, que es agua, la tengo cubierta, y no estoy llegando a los niveles de nitrógeno que necesitaría para producir adecuadamente. Esto es lo que les decía, que está recién salido del horno. Aquí tenemos, este es un ensayo que planteamos en el establecimiento Los Médanos de Mariana Irizarry, bien al oeste del departamento General Roca, en el cual tenemos dos especies, que es avena y centeno, con y sin fertilizante. Aquí tenemos una avena, que ustedes ven cuál es la diferencia en producción respecto del agregado y no de fertilizante, exactamente el doble. Estos son kilos de materia seca por hectárea. También tenemos centeno, que en este caso, como ustedes verán, saca bastante diferencia en cuanto a producción, porque aquí tenemos otro problema varietal. Bueno, miren lo que es el centeno sin nitrógeno, tenemos 3.300 kilos versus un centeno con 30 kilos de urea, 4.800 kilos de materia seca, versus ese sector que le mostraba en la foto anterior, que son estos manchones en donde hay heces de ganado, en donde tenemos 8.400 kilos de materia seca. Está casi exactamente duplicada la producción. Otra cuestión que no es menor es la interacción de ambos nutrientes, que son nitrógeno y fósforo. Y en este caso, bueno, este es un ensayo de Quiroga, y puse el número 22 porque en realidad, digo, hace 22 años que publicó este trabajo y todavía dudamos de si fertilizar o no, de si agregar, digamos, es difícil convencer a un productor ganadero de que tiene que hacer estas prácticas, ¿no? O por ahí la típica pregunta es, bueno, ¿fertilizo? ¿Qué tengo que aplicar? ¿Y cuánto tenés? Y no sé. Bueno, entonces, este es un gráfico en el cual vemos un tratamiento testigo sin fertilizar, con la aplicación de fósforo, con la aplicación sola de nitrógeno y con la combinación de ambas dos, ¿no? Miren la diferencia que hay en el sistema de producción, y hace 22 años que este trabajo está publicado y seguimos viendo estas cuestiones a campo. Bueno, estas fotos también son de la campaña pasada, digamos, el de la izquierda es una foto que ocurrió por error, en realidad quedó parte de la sembradora sin fertilizar, pero miren también la diferencia, tenemos sin fósforo, sin la aplicación de fósforo a la siembra, versus aplicación de fósforo a la siembra, tenemos 1 versus 3 macollos. Hay alguien que me está rayando la pantalla que no soy yo, les aviso por las dudas. Y este también, digamos, es de otro lugar, no es el mismo ensayo, pero también es la misma situación, con y sin agregado de fósforo a la siembra. Las diferencias son abismales. Otra cuestión importante dentro de lo que es verdeos de inviernos es la fecha de siembra. Ayer también lo charlaba con un colega, charlábamos al respecto de esto. Decíamos, bueno, miren cómo cuando sembramos en marzo sacamos 5 comidas, cuando sembramos en abril sacamos 4, cuando sembramos en mayo solo 3, y cuando sembramos en junio solo 2. Además, tenemos 90 días aproximadamente al primer ingreso cuando sembramos temprano, pero cuando sembramos tarde tenemos alrededor de 150 días. Es mucha la diferencia. ¿Esto por qué? Porque ya nos metemos en un periodo frío en el cual la tasa de crecimiento del cultivo es mucho más larga, ¿no? Cuando hacemos siembras tempranas, que sembramos en marzo, los primeros días de marzo, o fines de febrero, aprovechamos las precipitaciones, que ya se las mostré anteriormente, y además aprovechamos una alta tasa de crecimiento por mayores temperaturas. Quedan 5 minutos, Marce.
Uy, no sé si llego. Bueno, aquí vemos la diferencia también de anuales versus perennes en costos. Esto no me quise meter con datos propios porque me iba a enroscar y iba a demorar un montón de tiempo en poder mostrarlos, pero quiero que vean las diferencias, que realmente es muy importante. Por ejemplo, costos digamos, de alimentación cuando estamos hablando de una avena y un sorgo, ¿sí? Estamos mirando estos valores, versus cuando hablamos de pasturas. Si ustedes sacaran cuál es el costo de una alfalfa, realmente créanme que no hay, digamos, por eso hablamos de que es la reina de las pasturas, porque siempre nos queda mucho más económico que cualquier otro cultivo que estemos desarrollando. Bueno, otra pregunta que me hago es, ¿cómo hacemos los maíces para silo y qué ensilamos, no? La situación de la izquierda es una situación súper frecuente en los sistemas ganaderos. La de la derecha a veces, pero no tanto. Pero si sacamos los costos en kilos de materia verde, en este caso, en un maíz que rinde 7.500 kilos, en los mejores de las situaciones, nos está quedando un costo de 6 pesos versus uno de 35.000, por poner algún número, nos queda un costo de materia verde de 1.28. O sea, la diferencia es abismal. Acá no estoy considerando el costo de producción de hacer ese maíz, porque en realidad se supone que fue el mismo, sino solamente estoy contabilizando digamos, lo que es el ensilado, que en realidad es un trabajo que es caro y que hay que diluirlo con kilos de maíz. Otra cuestión que vemos respecto de los problemas de las cadenas forrajeras es que se nos ocurre sembrar alfalfa cuando estamos ya plantados en marzo y nos acordamos y empezamos a mirar cuáles son los lotes que tenemos y no estábamos pensando, digamos, hay que sentarse a escribir con mucha antelación, y acá en la foto lo que pongo son, digamos, si tenemos que llegar a marzo con la fecha de siembra de alfalfa, o tenemos que hacer un trigo, o hacemos un verdeo de invierno, o hacemos un cultivo de cobertura, o hacemos un silo, o hacemos un girasol. No hay muchas más alternativas, pero tenemos que tenerlo pensado desde antes, ¿no? No podemos salir a improvisar a último momento y buscar lotes, porque eso nos hace fallar. Esta foto se la pedí a Guille Rivetti, en realidad la tomé de su Instagram, pero le pedí permiso para publicarla. Y él publica lo siguiente, él dice, centeno de servicios sobre maíz temprano en integración ganadera. Otra confusión que estamos teniendo, ¿no? Estamos confundiendo los verdeos, no lo digo por Guille, lo digo por los productores en general, estamos confundiendo los verdeos de invierno con los cultivos de servicio. Si es un cultivo de servicio, el objetivo es el cultivo de servicio, y a veces lo ponen en integración ganadera porque hacemos un pequeño pastoreo sobre el mismo, pero yo estoy pensando en que arriba de ese cultivo de cobertura tengo que entrar nuevamente con un cultivo de cosecha gruesa. Entonces, me parece que a veces nos estamos mintiendo y, digamos, y a veces un productor te dice, sí, tengo un cultivo de servicio y lo pastoreó 3 veces. No es un cultivo de servicio, es un verdeo de invierno, ¿sí? Entonces, los objetivos son totalmente distintos, porque en este caso, Guille está pensando en una integración ganadera, porque en algún momento le va a hacer una comida leve y luego va a quemarlo para pasarlo al cultivo siguiente. Pero su objetivo principal es el cultivo siguiente, ¿sí? No es la base forrajera. Bueno, acá les quiero mostrar cómo los últimos años aumentaron los verdeos de invierno, si se quieren, que en realidad no son verdeos de invierno. Como ustedes ven, lo que más se incrementó, estos son datos del Departamento General Roca, digamos, el primer bajón tiene que ver con digamos, la bajada en el stock de la cantidad de hacienda en el Departamento General Roca, luego se mantiene, y esto que se incrementa tiene que ver con que en realidad lo que incrementamos es trigo y básicamente centeno, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo son cultivos de cobertura y no verdeos de invierno. Esto es una fuente propia que vengo llevando todos los años para poder tener la evolución de los mismos. Bueno, como conclusiones generales, busquen asesor o lean al respecto, pero no nos quedemos sin pensar en la cadena forrajera.
planificar cuáles son los recursos que tenemos e incluir algunos factores externos. No podemos incluir como factor externo, por supuesto, el cierre de las exportaciones, pero sí sabemos que estamos en una zona que pueden llover 400 milímetros o 1100, eso tiene que estar contemplado. Definir cuál es la escala de resolución de este problema a mediano, corto y largo plazo. Al menos estimar en grandes rasgos cuál es la receptividad y cuáles son los forrajes con los cuales yo voy a contar. Créanme que haciendo números al menos generales no dista mucho de la realidad. Nos pasa que, por ejemplo, con Carlos Bocio siempre nos sentamos a hacer este ejercicio y realmente ya han pasado periodos de sequía, ya han pasado periodos de inundación y realmente no, digamos, nunca hemos quedado fuera del sistema por esta situación, siempre ha estado bastante ajustado. Y bueno, son tecnologías costosas en el tiempo y en dinero, pero no resuelven a veces los problemas, las tecnologías, digamos, costosas, que a veces son las de insumos, no terminan de resolver los problemas básicos que tienen que ver con una falta de planificación, al contrario, son más caras aún. Así que me parece que es un ejercicio bueno, que les propongo hacer para que no terminemos cayendo en la primer foto, en rastrojeando cultivos de maní, en generando mayor degradación de sistemas frágiles, y bueno, para tratar de hacer una ganadería un poquito mejor.